Y ahí estamos. Perfecto. Buenos días entonces. Hoy día estamos a 29, ¿verdad? De junio del 2021. Aquí estamos. Vamos a escribir inmediatamente la fecha. 29 de junio del 2021. Y la clase de hoy tiene que ver directa en estrecha relación con aplicar medidas de tendencia central en estudios estadísticos. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? La que hemos estudiado anteriormente. Una es el promedio, ¿cierto? Promedio, que también es conocida como la media aritmética. Media aritmética. Luego tengo, este es el número uno. Luego tengo la mediana, ¿cierto? Mediana. Y finalmente tengo la moda. Entonces, esto ustedes lo conocen desde hace mucho rato, pero nos vamos a hacer un pequeño repaso. A ver, ¿qué me podría decir que es el promedio o la media aritmética? A ver, ¿qué me podría decir ese detalle? ¿Quién sería? ¿Quién me podría dar qué serían esos detalles de ahí? ¿Qué significa el promedio, la media aritmética? A ver, ¿quién se acuerda de algo? De hecho, fue la clase que vimos la semana pasada. ¿Quién ¿La se acuerda? tabla? Ya la tabla, eso se llama tabla de frecuencia, ¿cierto? La tabla de frecuencia tiene que ver directamente con estos valores, pero ¿qué significan técnicamente el promedio, la mediana y la moda? A ver, ¿quién se puede acordar? ¿Quién se puede acordar? Aló, aló, aló. ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? Los datos. Ya, los datos son los que nos dan para dar justamente la posibilidad de realizar el estudio estadístico. Pero técnicamente, ¿qué es la mediana, la media, perdón, la media aritmética, la mediana y la moda? ¿Alguien se acuerda, no? Parece que no. Vamos a recordarlo entonces. Recordemos ya que yo les expliqué que habían datos agrupados y no agrupados. Entonces, primeramente vamos a recordar las medidas de tendencia central para datos agrupados. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer aquí. Disculpen, para datos no agrupados. Miren, vamos entonces para acá, vamos a avanzar un poquito para aquí. Me voy a ir para acá, aquí, y me voy hacia acá. Entonces, estamos. Medida de tendencia central para datos no agrupados. La primera corresponde a la media aritmética, aquí le vamos a colocar entre paréntesis promedio. Y esto es fácil porque siempre uno lo calcula con las notas, ¿cierto? O sea, uno calcula la cantidad de notas y o sea, suma todas las notas y la divide por las cantidades de notas. Entonces, técnicamente, si lo hacemos formalmente, significa lo siguiente. La media aritmética corresponde al valor numérico que corresponde al cociente de la suma de todos los datos, esto es sumar todos los datos, y el número total de observaciones, o promedio. Se denota como X raya, es decir, aquí suena un poquito engorroso, pero no es tan difícil, puesto que dice que X raya va a ser igual a la sumatoria, esa letra E griega significa sumatoria, esa que está ahí, esa E, ¿cierto? Significa sumatoria. Entonces se suman todos los valores de XY, significa X1, X2, X3, según la cantidad de datos que yo tenga, desde el dato 1, por eso aparece la I igual a 1, hasta el valor N, que obviamente ya sabemos que N era el total de datos. Eso lo teníamos claro hace rato, ¿cierto? Total de datos. Por lo tanto, en este caso, si yo hago un ejemplo, dice que se considera el número de hijos de 7 familias con los siguientes resultados: 1, 2, 2, 4, 5, 5, 6. La media aritmética del número de hijos es 3,6, ya que si yo sumo 1 más 2 más 2 más 4 más 5 más 5 más 6 y lo divido por 7, me va a quedar el valor 3,6. Observar que la media aritmética no coincide con ningún valor de los datos, ya que estos corresponden a números enteros positivos. Número de hijos. En estos casos, el valor de la media se puede aproximar, es decir, x es igual a 4. Y aquí me voy a detener. ¿Por qué se aproximará? ¿Quién me podría decir qué tipo de variable es el tema eh, de, de contar a los hijos? ¿Qué tipo de variable era esa? Nosotros lo vimos en clases anteriores. A ver, ¿quién me puede ayudar? ¿Qué significaría eso? ¿Por qué?
¿Por qué yo aproximo al 3,6 y lo aproximo a 4? ¿Qué tipo de variable es? ¿Se acuerdan, no? ¿Era el porcentaje o A no? ver, ahí escuché, será el porcentaje, alguien me dijo por ahí, no, no es el porcentaje. No, probabilidad. ¿Perdón? Tampoco es la probabilidad, no, 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 no. Es más fácil que eso. ¿Qué tipo de variable estadística es la cantidad de hijos? ¿Quién se acuerda? Habían dos tipos de variables estadísticas. Aquí me hay que volver, chicos. Variable estadística. De aquí encontrábamos dos. ¿Quién me puede decir cuál es la primera? Muy bien. Variables cualitativas. ¿Quién me puede decir cuáles eran las variables cualitativas? Profe, Dime. que, bueno, de tu parte que la Mical dice que no escucha nada, que está por el celu. Ya, pero ese tiene que ser problema de ella, ¿no? ¿Tú me escuchas? Sí, Ya, pero pues, ella sí. no sale con nada raro ahí en su perfil de la No, clase. nada, no sale absolutamente nada. Dame un segundo, deja revisarlo, Ya, pues, pero me hubiera ya, dicho. ya, profe, me metí con el compu para Ah, ver, ya. Ya, pero, a ver, para poder Arturo. meterme en tiro. Arturo, escúchame, ya tienes la indicación que te la di. Estoy en la clase en este momento, así que tú tienes que activar el Classroom y darme la tarea que me debes. Por favor. Lo mismo que la Mical no aparece con nada, está totalmente igual que todos los demás. No hay ningún problema. Ya, por favor. ¿Bien? Sigamos Ya, entonces, chicos, profe, por favor. Gracias. Sigamos entonces, chicos. Dijimos que habían dos tipos de variable estadística. Había una que varía la variable cualitativa y otra era la variable cuantitativa, ¿cierto? ¿Sí? ¿La cantidad de hermanos va a ser una variable cualitativa o una variable cuantitativa, chicos, por favor? ¿Qué me puede decir eso? La, cuantitativa. Exactamente, cuantitativa, muy bien. Y la cuantitativa se separaban en dos. ¿Quién se acuerda en cuál se separaban? ¿En cuántas se separaban? ¿Cómo se llaman los nombres de estas variables cuantitativas? Chiquillos no me quieren responder o no saben o no han revisado las clases. Tendría que buscarlo, profe. Profe, Dígame. las continuas y las discretas. Gracias. ¿Quién fue ese? Simón. Muy bien, Simón. Tengo las variables continuas y las variables discretas. Muy bien, Simón. ¿Te acuerdas cuál era cada cual? ¿Qué número usaban las variables continuas? ¿Se acuerdan? No, profe, eso no me acuerdo. Ya, son números reales. ¿Qué significan eso? Que pueden ser los números decimales, las fracciones, a veces cualquier número que tenga una continuidad en él. No tengo ningún tipo de reparo en trabajar con cualquier tipo de número. Por ejemplo, aquí yo tengo los hijos que el promedio es 3,6, pero como nosotros sabemos que estamos trabajando con números enteros positivos, porque los hijos no pueden tener 3,2 hijos o no pueden tener 3,3 hijos. Esas se llaman variables discretas porque estoy trabajando con números enteros. Y esa es la gran diferencia. Y eso lo vimos, me parece que en una de las primeras clases que tuvimos. ¿De acuerdo? Entonces, atención aquí, chicos, por favor, y recordar, cuando estamos trabajando con variables cuantitativas del tipo discretas, nosotros el promedio debemos aproximarlo a un número entero. ¿Se entiende? Eso es lo que nos está diciendo acá entonces la media aritmética o promedio con respecto al cálculo de el promedio entre, en este caso, la cantidad de hijos. Yo no puedo tener 3,6, sino que tengo 4. Se van acordando, ¿no? Parece que no mucho. Algo, profe. Algo, sí, por favor, necesito que empiecen a revisar las clases después, chicos, porque parece que no lo están haciendo. Vamos entonces a la siguiente. Vamos a la mediana, que esto también fue lo que vimos en la clase anterior, pero lo hicimos justamente en base a datos agrupados, ¿cierto? Y vamos a repasar ahora lo que corresponde a los datos no agrupados. Entonces, miren acá, me voy a cambiar para aquí, pum, y me voy a ir a la mediana. Entonces, ¿qué significa la mediana? Esto la mayoría lo sabe, si no lo sabe, lo vamos a recordar ahora, que corresponde justamente, y acá se define como el valor central de un conjunto de datos ordenados.
de manera creciente o decreciente. O sea, cuando yo tengo datos no agrupados, ¿qué quiere decir no agrupados? Datos sueltos, como se entregan de repente en las tablas, no en las tablas de frecuencia, porque las tablas de frecuencia están ordenados, sino que en algún tipo de tabla de datos desordenados. En ese caso, si yo ordeno de mayor a menor o de menor a mayor, el término central se va a llamar mediana. En el caso que el número de datos sea par, o sea, por ejemplo, tengo 20 datos, la mediana corresponde a la media aritmética de los dos valores centrales y se denota como ME. O sea, las notas de 6 alumnos de un curso de botánica son las siguientes. Tengo un 2, un 3, un 3, un 4, un 4 y un 5. Si observamos, ¿cierto? El número de observaciones es par. Por lo tanto, la mediana es 3,5. ¿Por qué? Veamos por qué. Porque tengo el número 2, el número 3, el número 3, el número 4, el número 5, perdón, el número 4 son dos veces, disculpen, y el número 5. Entonces, ¿cómo voy a encontrar yo el número, o sea, el número central? Muy fácil. El n lo divido por 2 y le sumo un 1. Y ahí voy a tener los dos valores. O sea, el n en este caso serían 6, 6 partido por 2, más 1. O sea, sería el 3 más 1, o sea, me da el 4. ¿Qué significa? Ahí tengo el primer número central, siempre y cuando, insisto, este número, el número de datos, sea número par. O sea, voy a trabajar con ese número, con el valor 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Se fijan? Y luego, lo que hago para encontrar el segundo dato central es tomar el n, ¿cierto? Y solo lo divido por 2. Y eso me va a quedar 6 partido por 2, y ese resultado me va a dar el lugar 3. El lugar 3, en este caso, si yo lo pincho, sería 1, 2 y el 3. Y ahí tengo los dos valores centrales. ¿Cómo sé que son centrales? Muy sencillo, porque antes del 3,0 tengo dos notas, el 2 y el 3. Y después del 4 tengo dos notas, ¿cuáles son? El 4 y el 5. O sea, estos dos valores que tengo acá son los valores centrales. Como estamos trabajando, insisto, en una investigación con datos pares, debo sacar el promedio entre los valores centrales. Ahora, coincide la posición con la nota. Ojo acá, coincide la posición con la nota. ¿Qué significa la posición? El número, ¿cierto? Esta es la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4, la posición 5 y la posición 6. En este caso me coincide la posición con la nota. No siempre es lo mismo. Ojo ahí. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es sumar, como dice acá, sumo el 3 más 4 y lo divido por 2. 3 más 4 me da 7, si lo divido por 2 me queda 3,5. Por lo tanto, la mediana de esta muestra corresponde al valor 3,5. ¿Se entendió o no? No sé si hay alguna duda. ¿Alguien tiene alguna duda? No entendí de la N. No, ¿Cuál no N? caché. La N dividido por 2 no la entendí bien. ¿Qué? Ah, ya, lo que pasa es que, mira, perfecto. Lo que pasa es que este n partido por 2 es para encontrar el primer valor central, ese que está ahí. Primer valor central. Siempre y cuando estemos trabajando con la cantidad de datos número par. Y el n partido por 2, ¿cierto? Corresponde al segundo valor central. Ahí está. ¿Se entiende? Anótenlo, por Sí. favor. Anótenlo, vamos.
Y ahora sí, ¿quién fue la niña que me habló? Que no entendía el primero. Yo, profe. Ya, ahora lo entendiste, ¿no? Que me dijo yo no sé qué no Más o entendí. menos. Ya dime, ¿qué no entendiste? Lo explico de nuevo. O hagamos otro ejemplo, ¿te parece si damos otro ejemplo para que te quede más claro? A ver si te Ya. queda más claro con otro día. Mira, vamos a hacer otro ejemplo. Pum. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, las estaturas. No sé, vamos a colocar la estatura de 5 amigos. Mira, voy a colocar 1,70 m, voy a colocar 1,68 m, 1,80 m, 1,72 m y finalmente 1,64 m. Ya, eso van a ser 5 datos. ¿Con quién estaba hablando? Disculpa la dama que me habló, no estoy seguro cómo se llamaba. Antonio Moraga. Antonia Moraga. Entonces, mira, ¿cuántos datos tengo acá, Antonia? 5. 5. Perfecto. Si son 5, significa entonces que los datos son un número impar. No debo hacer el mismo tratamiento que en el caso anterior. ¿Qué voy a hacer acá? Muy sencillo. Primero tenemos que ordenar. Ordenar. Antonia decide, ¿ordenamos de menor a mayor o de mayor a menor? A menor. A mayor. De menor a mayor, perfecto. De menor a mayor lo escuché por ahí. Entonces, ¿cuál es el número menor? Corresponde al 1,64. Entonces colocamos 1,64 al final. Después, ¿cuál viene? Viene el 1,68, lo coloco antes del final. Luego tengo el valor 1,70. 1,70. Ahí está ordenado. Ella quiso ordenarlo en forma de mayor a menor. Y luego 1,72. Y finalmente el valor 180. Antonia, ¿hasta ahí estás bien lo que hice? Solamente los ordené. ¿Se entiende? Sí, está bien. Perfecto. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Va a pasar que voy a calcular el valor central. Valor central. ¿Cómo calculo el valor central? El valor central corresponde a n partido por 2. ¿Cuánto era el valor de n, Antonia? 5. Perfecto. 5 partido por 2. ¿Qué posición me da? 5 partido por 2, ¿cuánto me da? 5 partido por 2, ¿cuánto me da? 2,5. Exacto. 2,5. Ahí está. Pero, Antonia, si yo te pregunto, ¿cuál es la posición 2,5? Porque yo aquí tengo la posición 1, primera posición, tengo la segunda posición, tengo la tercera posición, tengo la cuarta posición y tengo la quinta posición. ¿Tengo la posición 2,5, Antonio? No. Ya. Entonces, ¿qué se hace aquí? Aquí se aproxima. Se aproxima al entero superior. Entonces, Antonia, ¿cuál será superior? ¿Cuál será el entero superior después del 2,5? El 3. 3, ¿cierto? O sea, va a ser la posición 3 o la tercera posición. ¿Qué significa eso? Muy sencillo. ¿Cuál es la posición número 3? Es el 1,70. Significa entonces que la mediana de este estudio es 1,70. ¿Se entendió ahí la idea, Antonia? ¿Alguien me está hablando? Ahora sí, sí, entendí. ¿Ahora sí? Ahora sí, ¿no? Perfecto. ¿Alguien más no entendía? Profe, Dígame. yo, por lo que había entendido, ¿de dónde dejó eso lo que era, por ejemplo, el 5 partido 2, en partido en 2 más 1? Ya, eso lo vamos a ver a continuación. ¿Con qué estoy hablando ahora? ¿Con quién estoy Con hablando ahora? Kevin. Con Kevin. Mira, Kevin. Acuérdate lo más importante. ¿Cuántos datos teníamos? Te lo estoy marcando. ¿Cuántos datos teníamos en total? 5. 5. Cuando hay 5, significa cuando es un número impar, o sea, puede ser Ya. 5, 7, 9, da lo mismo, se hace este procedimiento. Pero mira lo que ocurre cuando yo tengo más, en este caso, cuando tengo un número de datos pares, que eso es lo que voy a hacer ahora. Mira, pum, me vengo para acá. Me voy a venir para acá, listo. Entonces, fíjate, vamos a tomar otras estaturas, por ejemplo, 1,70, 1,58, 1,64, 1,68, 1,72 y 1,70. De nuevo, 1,70. ¿Ya? Entonces, Kevin, mira tú ayúdame a hacer este ejercicio. ¿Cuántos n's tengo acá?
6. 6 datos. O sea, nos cambia la perspectiva. ¿Por qué nos cambia la perspectiva? Porque ya no tengo una n impar. O sea, no es llegar y calcularlo como lo hicimos en el caso anterior. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ordenar. Tú dime cómo. ¿Ordenamos de menor a mayor o de mayor a menor? No, de menor a mayor. De menor a De mayor. menor a mayor, perfecto. El menor es este. Entonces nos va a quedar 158 o 1,58 mejor dicho. Después tengo el 1,64, 1,64. Después tenemos el 1,68, 1,68. Luego tengo el 1,70, 1,70. Luego tengo otro 1,70, otro 1,70. Y luego tengo el 1,72. Listo. 1,72. Bien, ahí está ordenado. Entonces, ¿qué pasa acá? Para calcular la mediana, cuando tengo una muestra en número par, o sea, el n es número par, yo necesito dos valores centrales. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a calcular el primer valor central? Primer- 6 partido en 2. Exactamente. El primer valor central sería n partido por 2 más 1. Este resultado nos va a dar como 6 partido en 2 más 1. Eso nos va a dar 3 más 4. O sea, más 1. Y eso 3 más 1 corresponde al cuarto. O sea, la cuarta posición es nuestro primer valor central, que significa 1, 2, 3 y 4. Ahí está. ¿Cierto? 1,70. ¿Y qué hago con el segundo valor central? El segundo valor central, ¿cómo sería en este caso, Kevin? 6 partido en 2. Exactamente. N partido en 2 solamente. ¿Y eso nos va a quedar cuánto? 3. 3. O sea, es la tercera posición. Claro, llevar al 3. Y ahí está. Se suma con el 4, ¿no? Exacto. ¿Y ahora qué hago? Tomo el 1,68 más el 1,70 y lo divido por 2. Si hacemos esa suma, nos va a quedar el promedio, 1,68 más 1,70, eso nos va a dar 1,69. Y esa es la mediana de este estudio. ¿Te diste cuenta de la diferencia, Antonia? ¿Y te diste cuenta de la diferencia, Kevin? Sí, 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 me di Esto, cuenta. ya, perfecto. Esto va a depender directamente de la cantidad de datos que nosotros tengamos en la muestra o en estudio. ¿Estamos? ¿Bien hasta ahí? ¿Alguien me habló, parece? Profe, Dígame. entonces, por ejemplo, cuando los datos son pares, Ujú. se le coloca el más uno. Pero Exacto. cuando son impares, no se le coloca el más uno. Pero se aproxima al número entero, ¿te acuerdas? Ah, ya. ¿Sí? Eso Ya. es. Se hace la división, pero se aproxima al número entero. ¿Bien? Ahí está entonces la posición, o en este caso la mediana. Entonces me voy a devolver, vamos a devolvernos porque me gusta que no quede nada en el tintero. Y ahora sí, volvamos a ver entonces el cálculo de la mediana. Y efectivamente lo que hicieron fue eso, lo que acabo de enseñar. Sacaron el primer valor central, el segundo valor central y luego sacaron el promedio. ¿Y por qué? Porque aquí había un número par de datos. ¿Se entiende? Había un número par de datos, por eso teníamos que sacar dos valores. Cuando hay un número impar de datos, solamente basta con calcular un solo valor, ¿sí? Y obviamente aproximarlo al número entero siguiente. Sí, parece que quedó claro, me parece, ¿no? Sí, yo no creo que haya más duda con eso. Igual me comentan, pues chiquillos, si hay alguna duda más. ¿No? Parece que no. Perfecto. Me voy a apoyar con este mismo ejercicio, con la mediana, el ejemplo de la chuta, le pegué al micrófono. Ahí, vamos a colocar aquí la moda. Y la moda es súper simple, porque cuando yo no tengo datos agrupados, la moda corresponde a lo siguiente. Dice que la moda de un conjunto de observaciones corresponde a aquel dato que tiene mayor frecuencia. Y se denota con la letra MO, MO, ¿cierto? En el ejemplo anterior, o sea, en el caso de las notas, y eso lo estamos trabajando, por eso estamos trabajando con el ejemplo anterior, o sea, con este ejemplo que está aquí, dice que entonces que la moda son dos, el 3 y el 4. Veamos por qué el 3 y el 4. Porque en el 3 y el 4 yo tengo la frecuencia 2, o sea, se repite dos veces, miren, el 3 se repite dos veces y el 4 se repite dos veces. Ahí está, ¿se entiende? Como ambas se repiten, tienen la mayor frecuencia, significa entonces que la moda 1 va a ser 3,0 y la moda 2 va a ser igual a 4. Y ahí está entonces el término de moda, ¿sí? Esto es entonces cada vez que nosotros queramos o hagamos un cálculo en base, ¿cierto?, a datos no agrupados, que son estos datos sueltos. Por ejemplo, la cantidad de notas, no sabemos la cantidad de hijos, etc. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo, mira, completo, sacando las tres cosas. Entonces vamos a colocar aquí ejemplo. Ejemplo. Las siguientes, o los siguientes,
Los siguientes números representan las edades de 10 amigos. Determine, a ver si me entienden ahora, X, ME y MO. Y las edades son los siguientes. 15, 14, 15, 16, 13, 15, 14, 13, 15 y 16. Entonces veamos lo siguiente. Yo los voy a dejar pensando un rato. ¿Qué es lo que vamos a calcular? Vamos a calcular el promedio, la mediana y la moda de estos 10 amigos que tienen las edades 15 años, 14 años, 15 años, 16 años, 13 años, 15 años, 14 años, 13 años, 15 años y 16 años. ¿Ya? Yo los dejo pensando. Son exactamente las 10:10. Yo creo que a las 10:05 es bueno volver a la clase. Así que comiencen a trabajar haciendo ese cálculo, por favor. ¿Hay alguien que abrió el micrófono? No sé si tiene alguna duda. ¿No? ¿Cómo van, chiquillos? ¿Van bien o no? Sí, igual, bien. Sí, igual. Ya, vamos. Sí, sí. ¿Con quién hablo ahí que se escucha súper bajito de ella? No sé quién es. Soy Ágata. Ágata, se ¿Escucha muy escucha bajo? bajito. Sí, se escucha muy bajo. Ya, espera, voy a... Ágata, acuérdate que te me dirían la nota. No te daría. ¿Ahora sí? Ahí sí, perfecto, Ágata. Ahora se escucha mejor. Sí, ahora sí. Ya. ¿Qué me dijo, profe? Que tú me debías la tarea, no me la enviaste. Ah, ya, se la Sí. mando ya. Ahora, no, no hoy día, ahora. ¿Ahora? Durante la hora de clase, sí, ahora. Durante la hora Ya, de clase, por favor. ¿Ya? Bien. ok. ¿Quién más, chicos, tiene alguna consulta o duda? ¿Nadie más? No sé hacer la moda. No caché. La moda es Profe, más fácil, pues, Antonio. La moda es solamente el que más se repite. El valor que más se repite, Antonio. Ah, sí, ¿Sí? pero no calcularlo. No, no se calcula. No se calcula la moda, Antonio. No Ah, se ya. calcula. Entonces, Solamente se ya, mira. ya Sí, sí. tengo todo. Perfecto, Profe, ¿qué? y el Dígame. promedio se. profe, El Al promedio tiro, Nico. era. El Espera, que promedio. espérate, Kevin, no te escuché de nuevo. Ah, ya. De ¿Se ahora me sí escucha que. bien? Sí, sí. Sí, te escucho bien, sí, pero justo se metió el Axel. El Dime, promedio, cuéntame. como era, se sumaban todos y se dividía por el número de. Exacto, se suman todos y se llevan la cantidad. Exactamente, Kevin, sí. Eso. Axel, cuéntame, dime. profe, tengo que acompañar a mi abuelita al médico ahora. Mi mamá le va a justificar. Ya, ok, Vamos a tener que perfecto. salir. Ya vayan a Axel, no hay problema. Ya, Antonio, ¿me quería decir algo? Profe, Sí, la tarea de tablas? sí, por la tabla que está atrasada, la tuya. Ya. Ya. Sí, nomás. Nomás. Profe, Dígame, Catalina. ¿cómo se calcula la ¿La qué? media, creo?
La mediana, o la media aritmética, Sí, la la X. mediana. La La que mediana. dijimos- Ya, pues tienes que ordenarlo de mayor a menor y buscar los términos centrales. Ah, ya. ¿Sí? Lo que hicimos recién, ¿sí? Profe, Dígame. creo que ya estoy listo. Perfecto. A ver, Simón. Hagámoslo. A ver, ayúdame. Ya. ¿Qué hiciste primero, Simón? La mediana. Ya, La la media. mediana. Ya. ¿Qué hiciste entonces para calcular la mediana? Como son datos agrupados, son pares, ¿Ya? puse M, o sea, 10 partido en 2 más 1, el primer Ya. valor. Perfecto. O sea, el primer valor, calculaste la mediana, el primer valor va a ser n partido en 2 más 1. ¿Cuánto te dio eso? Me dio 6. Perfecto, el número 6. Bien. Y luego, El otro, 10 dividido en 2. M ya. partido en 2. ¿Y eso te dio? 5. Perfecto. Ok. ¿Y luego qué hiciste? Luego lo sumé y los dividí en 2. Ya. ¿Y cuál te dio el número 5 y el 6? ¿Cómo? Acuérdate que estas son posiciones, tú encontraste las posiciones. Ah, Posiciones, ¿cierto? Esta es la sexta posición y esta es la quinta posición. Pero falta algo súper importante para calcular la mediana. ¿Quién se acuerda de lo que hay que hacer primero? Ordenar. Eso, muy bien, no sé quién me lo dijo, pero está bien. Ok. Bien, Kevin. Ordenar. Entonces, ¿cómo ordenaste, Kevin? ¿Mayor a menor? De menor a mayor. De menor a mayor. Significa Sí. entonces que tú jugaste un 13, ahí está el Sí. primero. Después colocaste Otro otro 13. 13. Después colocaste el 14. Luego calculaste el otro 14. Luego tomaste un 15, luego otro 15, después otro 15, después otro 15, luego un 16 y luego otro 16. Perfecto. Ahora sí, Simón, volvamos a lo que calculaste tú. Tú calculaste la quinta posición y la sexta posición, ¿cierto? sí. Verifiquemos entonces cuáles son esas. Aquí tengo la 1, 2, 3, 4. Esta es la quinta. Y luego la sexta es la que está al ladito, que también sería 15. Entonces saquemos el promedio. O sea, técnicamente aquí no hay que sacar promedio, pero igual lo vamos a hacer. Me va a quedar 15 más 15 dividido en 2. Y 15 más 15 dividido en 2, ¿cuánto me da? 15. Cuanto la mediana, es el valor 15. ¿Cómo eso? A mí me dio ¿Qué te, 2,22, 2,5. ¿Por qué 22,5? Ah, tú me estás sacando el promedio, no sé quién me habló, quién fue, Antonia, ¿no? Sí. No, pues no estoy sacando el promedio, estoy sacando la mediana. La mediana Ah, es por posiciones, todavía no sacamos el promedio. Primero nos hicimos la mediana porque Simón empezó a sacar la mediana primero, solamente por ese motivo, ¿ya? Pero aquí hubo una persona que parece que fue Carolina, no estoy seguro si fue Carolina, ¿no? Que me dijo cómo se calculaba la moda. Y la moda no hay que calcularla, solamente hay que revisar, en este caso, cuál es el valor que más se repite. Voy a usar el lápiz verde para que veamos ese valor. Si ustedes se dan cuenta, tengo 15, 15, 15, 15. O sea, tengo 4 15 y es el valor que más se repite. Por lo tanto, la moda va a ser el valor 15. Aquí nos coincidió la moda con la mediana. No necesariamente siempre nos tienen que coincidir, por si acaso. Este caso es una coincidencia. Y veamos la última que corresponde al promedio. ¿Cómo calculo el promedio? Hay que sumar. Sumo el 13 más el 13 más estos dos 14, 1, 2, más 4 15, 1,
2, 3 y 4, y luego más 2, 16. 16 y finalmente más 16. Y eso lo divido por la cantidad de amigos, que en este caso es 10. Por favor, ¿quién me ayuda y me dice cuánto le dio el promedio? 14,6. 14,6. Muchas gracias. No sé quién fue esa persona que me habló. Yanela. Yanela. Muy bien. Yanela, perfecto. Y ahí entonces tengo el promedio. Y ahí calculamos, fíjense ustedes. Ahí calculamos. Vamos a marcarlo con rojo. Calculamos la media. Calculamos la moda. Calculamos el promedio. ¿Sí? Ahora sí andamos mejor o no, porque parece que andamos menos perdidos. Voy a devolver un poquito. Ay, sí. Sí, Pero no ahora sí. entendí el Dime. 15 más 15 dividido por 2. Ah, ya, porque mira, la sexta posición, fíjate acá, esta es la primera posición, la segunda posición, la tercera posición, la cuarta posición, esta es la quinta posición y esta es la sexta posición. Por lo tanto, tú tienes que sacar el promedio entre la sexta y la quinta posición. Por eso es que sumé, esta corresponde a la quinta posición más la sexta posición. Y ahí saco el promedio y nos da el 15. No sé si me lo entendiste mejor. O sea, no tenía que sumarlo, son iguales igual. Claro, o sea, yo dije lo voy a sacar igual porque obviamente nos va a dar el mismo resultado, pero lo hice por ese motivo, ¿ya? Obviamente para que se recuerden que ese paso es sacar el promedio, ¿sí? ¿Les tinca se hacen uno ustedes o no? ¿Solitos ahora sí? Yo, profe. ¿Sí? Me tinca que lo hagan solitos porque tengo que afianzar este trabajo, si no, no andaríamos claros. Voy a buscar un ejercicio por aquí y se los voy a pasar inmediato. Ya, aquí nos vamos a demorar un poquito más. Miren. Ahí está. Dice, los siguientes datos corresponden a la duración en horas del uso continuo de 50 ampolletas iguales para ser sometidas a un control de calidad. Entonces, aquí vamos a calcular. Calcular. Dos puntos. Letra A. Mediana. Letra B. Moda. Y letra C. Promedio. Aquí como van a estar harto rato, voy a parar la grabación y luego la reinicio. ¿De acuerdo? Así que voy a parar, detener la grabación. Ahí estamos. Cuando acabe la grabación se guardará en la carpeta. Sí, vamos a detener esta grabación y luego retomamos, ¿de acuerdo?